¿Qué harías si tu mundo se derrumba en un instante? Hola a todos. Prepárense para una historia de venganza, empoderamiento y el triunfo de la justicia. Si alguna vez te han subestimado, esta historia es para ti. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte, darle a me gusta y dejarnos tu comentario sobre cómo crees que terminará esta noche. El precio de la ambición, la caja de terciopelo, se cerró con un chasquido que hizo eco como una puerta que se cierra sobre la vida que habían construido. Brianna Soto se quedó mirándola, descansando sobre el frío mármol de la isla de su cocina, su mano instintivamente acunando la suave curva de su embarazo de 6 meses. Dentro de esa caja estaba el collar de diamantes que Emilio le había prometido que usaría en la gala estelar, el evento social más importante del año. Pero el collar, al igual que la promesa, ya no era para ella. Sus palabras, cortantes y desprovistas de calidez, aún flotaban en el aire entre ellos, más frías que el diseño estéril y minimalista de su ático en el piso 52 del edificio Horizonte de Madrid. Simplemente no estás lista para un evento, Brianna. Es por tu bien. Él la había reemplazado, a su esposa embarazada, por el bien de las apariencias. Pero él nunca podría haber imaginado quién le daría la mano cuando ella cruzara esas puertas del salón de baile más tarde esa noche. El silencio en el ático era una entidad viva. Aspiraba el olor a cuero caro y exhalaba una profunda y aplastante sensación de vacío. Minutos atrás, se había llenado de la voz suave y racionalizadora de Emilio Fontán. Cada palabra una piedra cuidadosamente pulida, lanzada al corazón de Brianna. El reflejo de Brianna en los ventanales del suelo al techo mostraba a una mujer que apenas reconocía. No era solo el embarazo lo que había suavizado sus ángulos y había traído una nueva curva vulnerable a su cuerpo. Era la mirada en sus ojos, una incredulidad herida y desgarrada. Ella y Emilio habían sido un equipo. Ella era la arquitecta silenciosa, cuyo ojo para la estructura y los cimientos lo había ayudado a ver el esqueleto de un acuerdo, mientras él era el rostro carismático de Inmobiliaria Fontán y Blanco, el hombre que podía vender un sueño con un apretón de manos y una sonrisa deslumbrante. Ella había dejado de lado su propia prometedora carrera para apoyar su ascenso meteórico, un sacrificio que hizo con gusto por el futuro que estaban construyendo, por el hijo que ahora llevaba. «Es una necesidad del negocio, cariño», había dicho él, ajustando los puños de su camisa de miles de euros. No la miraba directamente. Su mirada fija en su propio reflejo en el cromo de la máquina de café expreso. Necesitamos proyectar una cierta imagen, poder, energía sin ataduras. El mismo Ricardo Blanco estará allí. Estamos a punto de entrar en las grandes ligas. Sin ataduras. La palabra se le había atascado en la garganta, con sabor a veneno. ¿Es eso lo que es nuestro bebé, Emilio? ¿Una atadura? Finalmente, él se había volteado. Su rostro una máscara de paciencia practicada, del tipo que un padre usa con un niño difícil. No seas dramática. Se trata de una sola noche. Estás cansada todo el tiempo. Tienes los tobillos hinchados. Es mejor para ti que descanses. Había gesticulado vagamente hacia su vientre. Es mejor para la situación, susurró ella a la habitación vacía ahora. No para nuestro bebé, no para nuestro hijo. La situación, el golpe final y brutal, fue el nombre que se le escapó. Se llevaría a Carlota Bellido. Carlota era una joven asociada en su empresa, una mujer de ángulos afilados, ambición más afilada y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Brianna había visto la forma
en que Carlota miraba a Emilio en la última fiesta de la empresa. No con admiración, sino con la mirada depredadora de un tiburón que ha encontrado un camino hacia aguas más grandes. Había visto los mensajes de texto a altas horas de la noche que él había descartado como detalles urgentes del proyecto. Su intuición había gritado, pero su amor le había dicho que se callara. Ahora su amor estaba en silencio, y su intuición era un infierno rugiente. No solo la había desinvitado, la había reemplazado con su reemplazo. Una ola de náuseas, completamente ajena a su embarazo, la invadió. Se tambaleó hacia el baño, su mano apoyada contra el frío mármol italiano. Se desplomó en el suelo calentado y dejó que los sollozos salieran, sonidos profundos y entrecortados, de un mundo que se desmoronaba. No era solo la humillación de la gala, era la crueldad casual, el desprecio hacia ella como persona, como su esposa, como la madre de su hijo. Ella era una partida en su vida que se había vuelto un inconveniente, una variable en su ecuación para el éxito que necesitaba ser eliminada temporalmente. Lloró por la mujer que había sido, la chica brillante y esperanzada que se había enamorado de un hombre encantador y ambicioso. Lloró por los planes que habían hecho, los nombres que habían debatido para su hijo, el futuro que ahora se sentía como una fantasía cruel. Tendida en los fríos azulejos con el zumbido distante e indiferente de la ciudad de Madrid abajo, Brianna se sintió absoluta y completamente sola. El amanecer de su... Las horas se entrelazaron. El sol, una bola de fuego naranja, comenzó su descenso sobre la ciudad. Brianna se levantó. Tenía la cara hinchada y los ojos irritados. Volvió a verse en su reflejo. Pero esta vez, algo más parpadeó detrás del dolor. Era la ira, una furia fría, clara, dura como un diamante, que comenzaba a cristalizarse en las ruinas de su corazón. Él pensó que ella era débil, una carga, una mujer cansada e hinchada para ser escondida mientras él y su amante se pavoneaban, asegurando su futuro. Él la había subestimado. Había olvidado quién era ella antes de convertirse en la señora Emilio Fontán. Había olvidado a la mujer que podía dirigir una sala de juntas con una presentación tranquila, la mujer que podía ver el fallo fatal en el diseño de un edificio a partir de un solo plano, la mujer que tenía coraje tejido en su propia alma. Regresó a la sala de estar, sus pasos ahora firmes. Su mirada se posó en su portátil sobre una mesa auxiliar. Una idea salvaje y audaz se encendió en su mente. Era una apuesta arriesgada, un movimiento desesperado, armada solo con un recuerdo y una pizca de orgullo profesional. Hace años, antes de archivar su carrera, Brianna había dirigido una pequeña pero innovadora organización sin fines de lucro llamada Urban Canvas, enfocada en crear espacios verdes sostenibles y centrados en la comunidad en áreas descuidadas de la ciudad. Eran brillantes, pero estaban en quiebra. En un último esfuerzo, había conseguido una reunión con la Fundación Navarro, el gigante filantrópico fundado por el legendario y notoriamente recluido multimillonario tecnológico Diego Navarro. Ella no se había encontrado con el hombre mismo, no en persona. La reunión fue con su junta, pero mientras empacaba su presentación, una voz baja y tranquila había hablado desde el umbral. Era un hombre mayor, con ojos que parecían ver todo, y sostenía su propuesta. Era Diego Navarro. No había estado en la agenda. Le dijo que había visto su presentación
a través de una transmisión en vivo a su oficina. Tu visión está 20 años por delante de su tiempo, señorita Soto, había dicho, su voz resonando con un poder tranquilo. La Junta es demasiado conservadora. Financiarán otra ala de hospital. Es más seguro. Leitina le entregó su tarjeta de presentación privada. Era una tarjeta gruesa y negra, con solo un nombre y un número. El mundo te alcanzará eventualmente. Cuando lo haga, o cuando necesites un socio que entienda que una fundación está destinada a construir el futuro, no solo a parchear el presente, llama a este número. Sin asistentes, sin guardianes. Solo yo. Ella había guardado la tarjeta, un recuerdo de un sueño que casi había sido. Nunca se había atrevido a usarla. Hasta ahora. Sus manos temblaron mientras sacaba la tarjeta de una caja de recuerdos en el cajón de su antiguo escritorio. El número se destacaba contra el negro. Esto es una locura, pensó. Llamar a uno de los hombres más ricos del mundo la noche de una gala que él patrocinaba, una gala a la que su marido asistía con su amante. ¿Qué iba a decir? Miró su vientre y su hijo le dio una suave patada, como si la animara. Esto ya no era solo por su orgullo. Esto era por el futuro de él. Un futuro con una madre que no se desmoronaba, que no se escondía. Una madre que luchaba. Tomando una respiración profunda y temblorosa, marcó el número. Sonó una vez. 2 veces. Estaba a punto de colgar. Su valentía flaqueaba. Cuando la línea se conectó. Navarro. La voz era exactamente como la recordaba. Tranquila, directa, autoritaria. «Señor Navarro», comenzó su propia voz, apenas un susurro. Se aclaró la garganta. «Mi nombre es Brianna Soto. Hablamos una vez, hace varios años, sobre mi proyecto, Urban Canvas». Hubo una pausa. Por un segundo aterrador, pensó que no se acordaría de ella. «Lo recuerdo, señorita Vida Soto», dijo. Y ella podría haber llorado de alivio. Arquitectura sostenible con conciencia social. Quería construir un parque en la parte superior de un almacén abandonado. Le dije que la Junta eran unos tontos. Las lágrimas volvieron a sus ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Sí, esa era yo. Su llamada es oportuna. Estaba revisando la lista de invitados para esta ridícula gala estelar. Estoy siendo forzado a asistir esta noche. Su esposo, Emilio Fontán, está en la lista. Supongo que llama para decir que se unirá a él. La represa se rompió. Las palabras salieron a borbotones. No un discurso pulido, sino una confesión cruda y honesta de su situación. No pidió lástima. Lo enmarcó como una propuesta de negocio nacida de la desesperación. «Señor Navarro, mi vida acaba de ser reestructurada fundamentalmente. Necesito asegurar un futuro para mi hijo, y no puedo hacerlo escondiéndome. Necesito relanzar mi trabajo. La gala estelar es por la esperanza de los niños. Las personas más influyentes de Madrid estarán allí. Necesito estar allí, también. No como una víctima, sino como la fundadora de la iniciativa Soto. Necesito un patrocinador, no para un favor, sino para un nuevo comienzo. Sé que esta es una solicitud loca y poco profesional, pero me dijo que llamara cuando necesitara un socio para construir el futuro. Bueno, mi futuro acaba de empezar hoy». El silencio al otro lado de la línea se extendió, y Brianna contuvo la respiración, su corazón golpeando contra sus costillas. Había dejado al descubierto toda su alma rota. Finalmente, Diego Navarro habló de nuevo. Su voz había perdido su borde desapasionado, reemplazado por algo más, una nota de acero. «Señorita Pita Soto», dijo lentamente. «Desprecio a los abusadores
Y detesto a los hombres que confunden la bondad con la debilidad. Su esposo está cometiendo un grave error esta noche, pero su error será su oportunidad. Hizo una pausa. Soy el patrocinador principal del evento de esta noche. Es terriblemente aburrido, y estaba planeando hacer una breve aparición e irme. Pero acaba de darme una razón para quedarme. No necesita un patrocinador, Brianna. Necesita un aliado, una socia. Esté lista en 90 minutos. Mi coche estará abajo. Y Brianna, añadió Diego Navarro, su voz baja y firme. Ponte algo que te haga sentir poderosa. Esta noche, no solo estamos asistiendo a un baile, estamos haciendo una declaración. La línea se cortó. Brianna se quedó mirando su teléfono, su mente girando. La desesperación que la había lisiado hacía solo una hora se había ido, reemplazada por una aterradora y emocionante oleada de adrenalina. Ella no solo iba al baile, iba a la guerra. Una declaración de intenciones. 90 minutos. Era un plazo imposible que, paradójicamente, lo hacía todo posible. No había tiempo para dudar. No había espacio para el miedo. Solo había acción. La primera medida de Brianna fue entrar en el espacioso vestidor que compartía con Emilio. Sus ojos escanearon más allá de su ropa, buscando la poderosa de la que había hablado Diego Navarro. Su mirada se posó en una bolsa de ropa, en la parte de atrás de todo. Un vestido que había comprado hacía un año y que nunca se había atrevido a usar. Era un diseño de alta costura, un vestido de seda de un profundo color verde esmeralda que brillaba como un estanque en el bosque a medianoche. No era un vestido de maternidad, pero su diseño de cintura, imperio y falda fluida en forma de A podría funcionar. Se lo puso. La ve. La seda era fresca contra su piel febril. Le quedaba bien. No perfectamente, pero hermosamente. La cintura alta se asentaba justo encima de su barriga, cayendo en cascada en una tela rica que la hacía parecer no escondida o hinchada, sino regia, etérea. Era la armadura que necesitaba. A continuación, su joyero. Emilio le había comprado muchas cosas bonitas y delicadas a lo largo de los años, de buen gusto, pero en última instancia, olvidables. Ella las apartó. Su mano se cerró alrededor de una pieza que su abuela le había dejado, un impresionante collar Art Deco de platino y ónix. Era audaz, casi severo, una declaración de fuerza y herencia. Se posó perfectamente contra sus clavículas, un contraste hermoso y austero con el suave verde del vestido. Mientras se preparaba, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Un equipo va de camino a su entrada de servicio. Son de mi parte. Déjalos entrar. DN. Minutos después, su timbre de servicio sonó. Fuera había un hombre y una mujer, ambos vestidos de negro discreto. Señorita Soto, dijo la mujer, que se presentó como Lena, con un pequeño y respetuoso movimiento de cabeza. El señor Navarro nos ha enviado. Estoy aquí para el peinado y el maquillaje. Mi colega Jorge está aquí para la seguridad y para asegurar su salida sin problemas. Brianna se quedó pasmada. Este era un nivel de eficiencia operativa del que solo había leído. Lena trabajó con una velocidad y precisión fascinantes. No estamos ocultando el embarazo, afirmó Lena, más como una comandante que da una orden que como una estilista que hace una sugerencia. Lo estamos celebrando. El brillo es tu mayor activo. Resaltamos eso. Poder y serenidad. Usó tonos de oro y bronce en los ojos de Brianna, haciéndolos lucir luminosos y feroces. Esculpió sus pómulos,
Le dio un color de labios que era un tono más profundo que el natural, sugiriendo a una mujer con la que no se podía bromear. Su cabello fue recogido en un moño complejo, pero elegante, que mostraba las formidables líneas del collar de ónix y la elegante columna de su cuello. Mientras Lena le daba los toques finales, Brianna se miró en el espejo. La mujer rota y manchada de lágrimas de hace unas horas había desaparecido. En su lugar, había una reina. Parecía poderosa. Sí, pero más que eso, parecía serena. Parecía una mujer que conocía su propio valor, una mujer que estaba al borde de su propia vida, no cayendo del borde de la de alguien más. Mientras tanto, Jorge, el silencioso guardia de seguridad, había hecho una revisión tranquila del apartamento. Habló en un discreto dispositivo de comunicación en su muñeca. Activo asegurado. Preparándonos para la extracción en 10. Tengan el vehículo listo en la salida de Servicio Sur. Sin prensa. Extracción. Activo. Este era el mundo de Diego Navarro. Era un mundo de poder de precisión y control absoluto, un mundo muy alejado de la esfera de Emilio, de lanzamientos de ventas ostentosos y ego frágil. Justo cuando Lena empacaba su kit, el teléfono de Brianna volvió a vibrar. Era Emilio. Un mensaje con una foto. Eran él y Carlota posando frente a un espejo. Él llevaba un smoking perfectamente a medida, con una mirada de suficiencia y triunfo en su rostro. Carlota estaba envuelta en él, usando un brillante vestido de plata ajustado. El collar de diamantes, su collar, estaba alrededor del cuello de Carlota. El pie de foto decía: «Ojalá estuvieras aquí, pasándola genial». La crueldad era tan descarada, tan juvenil, que era casi risible. Hace un mes la habría destrozado. Hace una hora la habría enfermado. Ahora, mirándose en el espejo, sintió una extraña sensación de lástima por él. Era un niño jugando a ser rey, completamente inconsciente de que un verdadero poder estaba a punto de entrar en el juego. No respondió. Simplemente borró el mensaje. «Es hora, Sridia Soto», dijo Jorge desde el umbral. Lena le dio una última mirada. «Te ves magnífica», dijo. Y por primera vez, una sonrisa genuina tocó los labios de Brianna. «Ve a buscar lo que es tuyo». Brianna salió del apartamento que había compartido con Emilio, sin mirar atrás. Jorge la condujo por un ascensor de servicio, evitando el gran vestíbulo. Cuando las puertas se abrieron a un garaje subterráneo privado, un elegante Bentley negro, del tipo que susurra riqueza en lugar de gritarla, ronroneó silenciosamente. El conductor, también en un traje discreto, le abrió la puerta. El interior del coche era un capullo de lujo silencioso. Mientras salían al tráfico de la ciudad, Brianna finalmente se permitió un momento para respirar. La adrenalina aún corría por sus venas, pero ahora estaba atemperada con una resolución de acero. El contraataque. El coche no se dirigió directamente al Gran Hotel Plaza, donde se celebraba la gala. En cambio, se detuvo en una discreta casa adosada cubierta de hiedra. Jorge le abrió la puerta. «El señor Navarro se unirá a usted aquí. Prefiere evitar el tumulto de la entrada principal». La puerta de la casa se abrió antes de que ella llegara a ella, revelando a Diego Navarro. Era más alto de lo que lo recordaba, vestido con un clásico smoking de corte exquisito. No era guapo de la manera convencional y pulida en que lo era Emilio. El suyo era un rostro tallado por la inteligencia y la experiencia, su cabello con mechones grises añadiendo a su aire de autoridad. Sus ojos, de un azul sorprendentemente claro, la evaluaron en un instante. Él captó el vestido, el collar y la expresión decidida de su mandíbula.
Una lenta sonrisa de aprobación se extendió por su rostro. —¿Serreta Soto? —dijo, su voz un murmullo de satisfacción. —Brianna, pareces una mujer que puede construir imperios. —Tengo la intención de hacerlo —respondió, su voz firme. Él le ofreció su brazo. —Bien, porque estamos a punto de poner el primer ladrillo. La condujo adentro, no a una sala de estar, sino a una oficina de alta tecnología. Una pantalla masiva en la pared mostraba una transmisión en vivo de la entrada de la gala. La alfombra roja era un frenesí de cámaras y reporteros. —Reconocimiento estándar —explicó Diego, señalando la pantalla. —Conoce el terreno antes de entrar en el campo —señaló una figura en la pantalla. —Mira, ese es Ricardo Blanco, el jefe de tu esposo. Un hombre que solo respeta dos cosas: el dinero y el poder. Actualmente está hablando con el senador Michelson, una figura clave en el Comité de Desarrollo Urbano. Le estaba dando un informe de batalla. No la estaba tratando como una esposa despreciada que necesitaba un caballero andante. La estaba tratando como a una general, y él era su estratega. Observaron por unos momentos cómo Emilio y Carlota hacían su gran entrada. Las cámaras los rodearon. Emilio estaba en su elemento, pavoneándose, absorbiendo la atención. Carlota, por su parte, interpretó el papel de la pareja devota a la perfección. «Se está pavoneando», observó Diego, con una nota de desdén en su voz. «Cree que este es su momento de triunfo. No tiene ni idea de que es simplemente el telón de apertura». Se apartó de la pantalla para mirarla de frente. Su expresión era seria. «Ahora, nuestros términos de compromiso. Esta noche no eres mi cita, eres mi socia de negocios. Estamos aquí para anunciar el relanzamiento de tu visión, respaldada por todo el peso de la Fundación Navarro. No te estoy rescatando, Brianna. Estoy invirtiendo en ti. La venganza es simplemente un afortunado subproducto». Tomó una elegante cartera negra de su escritorio y se la entregó. «Una propuesta preliminar para la iniciativa Soto. Mi equipo la redactó en la última hora. Describe una financiación inicial de 5 millones de euros para comenzar los estudios de viabilidad de 3 de tus proyectos originales de Urban Canvas. Es real. Es efectiva de inmediato». Brianna abrió la cartera. Sus manos temblaban mientras leía las palabras. Era su sueño, no solo revisado, sino magnificado, empoderado. Las lágrimas le picaron los ojos. «Yo no sé qué decir. No digas nada», dijo suavemente. «Simplemente ten éxito. Esa será una gratitud suficiente». Miró su reloj. «Acaban de empezar la hora del cóctel. Los jugadores clave están todos dentro. ¿Nos vamos?» Él le ofreció su brazo de nuevo. Esta vez, cuando ella lo tomó, se sintió diferente. Ya no era el brazo de un rescatador, era el brazo de un socio, un aliado. Mientras caminaban hacia la puerta, Brianna sintió que los últimos vestigios de la víctima caían de ella. Ella no era la esposa descartada de Emilio Fontán. Era Brianna Soto, fundadora de la iniciativa Soto. Y estaba a punto de hacer su entrada. Para el acto principal, el salón de baile del Gran Hotel Plaza era un testimonio de riqueza obscena. Candelabros que goteaban cristales del tamaño de puños colgaban de un techo dorado. El aire zumbaba con el murmullo de 1000 conversaciones, el tintineo de copas de champán y las melodías distantes de un cuarteto de cuerda. Este era el hábitat natural de Emilio Fontán, el brillante estanque en el que él estaba decidido a ser el pez más grande. Y durante la primera hora, lo fue. Con Carlota en su brazo,
un accesorio brillante que validaba su sentido de virilidad y poder, Emilio se movió entre la multitud con la facilidad practicada de un maestro vendedor. Estrechó manos con banqueros, se rió con tecnócratas y compartió un susurro conspirador con un concejal de la ciudad. Carlota, por su parte, interpretó el papel de la pareja devota a la perfección. Se reía en los momentos adecuados, tocaba su brazo con reverencia posesiva y angulaba su cuerpo para que el collar robado captara la luz para cada fotógrafo de sociedad. «Cariño, el gran Ricardo Blanco nos está mirando», murmuró Carlota, su voz como un ronroneo. «Está con el senador Michelson. Esta es tu oportunidad». El corazón de Emilio dio un pequeño aleteo de ambición. Blanco era el hacedor de reyes canoso de la inmobiliaria, un hombre cuya aprobación anhelaba con un hambre desesperada. Se enderezó la pajarita, se puso su sonrisa más segura y dirigió a Carlota hacia ellos. «Ricardo, senador, una magnífica noche por una digna causa», exclamó Emilio, extendiendo la mano. Ricardo Blanco, un hombre con ojos como astillas de granito, le dio un breve asentimiento. «Fontán, qué bien que hayas venido. Y esta es...» Su mirada se deslizó sobre Carlota, evaluándola y despreciándola. «Carlota Bellido», dijo Emilio suavemente. «Una de nuestras estrellas más brillantes en ascenso en la firma». «Ya veo», dijo Blanco. Su tono sugería que veía mucho más de lo que decían sus palabras. Pero antes de que el incómodo silencio pudiera agriarse, un repentino silencio se apoderó de la sección del salón de baile más cercana a la gran entrada. El bajo zumbido de la conversación vaciló. Las cabezas comenzaron a girar una por una, como dominós cayendo en línea. Una ola de susurros se propagó por la multitud, creciendo de un murmullo a un zumbido palpable. Cada teléfono que había sido discretamente guardado fue levantado de repente, las cámaras apuntando hacia la puerta arqueada. Emilio, molesto por la interrupción, se giró para ver de qué se trataba la conmoción. Y entonces, su mundo se detuvo. Enmarcada en la magnífica entrada, bañada en la luz de los candelabros, estaba Briana. Su Briana. Pero no era la Briana que había dejado llorando en su ático. Esta no era la mujer cansada y cómoda que él había considerado no preparada para un evento. Esta era una diosa. El verde esmeralda de su vestido era un corte de vida vibrante en un mar de esmóquines negros y vestidos seguros. El ónix en su garganta era una declaración de guerra. Su embarazo no era un defecto que debía ser escondido, sino una fuente de poder radiante que la hacía parecer tanto formidable como divina. Y ella sostenía la mano de Diego Navarro. Su mano estaba firmemente sostenida, de manera protectora en la de él. Era un gesto de profunda intimidad y asociación que gritaba mucho más que una simple aparición pública. Diego Navarro, el multimillonario fantasma. El hombre que nunca asistía a estos eventos durante más de un momento fugaz, estaba allí, mirando a Briana con una expresión de profunda y no disimulada admiración. La sonrisa de Emilio se congeló en su rostro, una mueca de horror. La sangre se le fue de la cabeza, dejando un sonido rugiente en sus oídos. Esto era imposible. Esto era una pesadilla. ¿Cómo diablos conocía a Diego Navarro? El agarre de Carlota en su brazo se tensó. Sus uñas perfectamente cuidadas se clavaron en su bíceps. «Emilio, ¿qué demonios es eso?», siseó, su voz tensa por el pánico. «Esa es tu esposa». Los ojos de granito de Ricardo Blanco se abrieron casi imperceptiblemente. Miró el rostro conmocionado de Emilio, luego a la visión radiante en la puerta y de nuevo a él. El desprecio que había estado burbujeando justo debajo de la superficie de su expresión ahora floreció en un desdén total. «Fontán,
dijo, su voz peligrosamente baja. Tienes algo que explicar, pero Emilio no podía hablar. Solo podía ver cómo Diego Navarro conducía a Brianna a la habitación. La multitud se apartó para ellos, como si fueran de la realeza. La gente a la que Emilio había estado tan desesperado por impresionar, ahora se tropezaba entre sí para captar la mirada de Navarro, sus miradas pasando del multimillonario a la impresionante mujer a su lado, con curiosidad cruda y admiración en sus rostros. El cuarteto de cuerda pareció vacilar. Los fotógrafos de sociedad, que se habían contentado con tomar fotos de celebridades de segunda fila y aspirantes, ahora se agolparon hacia la entrada, sus flashes creando un muro de luz cegador. Diego guió a Brianna hacia el centro de la sala. Su mano nunca soltó la de ella. Se detuvo para saludar al senador Michelson, ignorando por completo a Emilio y Ricardo Blanco, que se quedaron congelados a solo unos metros de distancia. «Senador», dijo Diego. Su voz se escuchaba fácilmente en la ahora más tranquila sala. «Es un placer. Quiero presentarle a mi nueva socia. Esta es la señora Mireurita Brianna Soto, la fundadora de la pronto a ser relanzada Iniciativa Soto». Usó su apellido de soltera. El corte fue tan profundo, tan preciso, que Emilio lo sintió como un golpe físico. El senador Michelson, un hombre con el que Emilio había intentado conseguir una reunión durante 6 meses, le sonrió a Brianna. «Señorita Soto, es un honor absoluto. Diego no ha hablado de otra cosa en la última semana. Dice que su visión para el desarrollo urbano sostenible es revolucionaria. Debemos hablar». La mente de Emilio se fracturó. «No ha hablado de otra cosa en la última semana». Esto no era un arreglo de última hora. Esto era un plan, una demolición estratégica y coordinada de todo su mundo. Finalmente encontró su voz, un sonido ahogado y patético. «Brianna». Ella se volvió hacia él. Sus ojos luminosos y poderosos se encontraron con los suyos. No había odio en ellos, ni ira, solo una calma y fresca lástima que era infinitamente más devastadora. Lo miró como si fuera un extraño, un obstáculo menor que ya había despejado mentalmente de su camino. «Emilio, permíteme que te presente a mi socio, el señor Diego Navarro». Diego dirigió su mirada hacia Emilio, y por primera vez, Emilio entendió la diferencia entre ser rico y ser poderoso. La riqueza de Emilio era una actuación. El poder de Diego era un estado fundamental del ser. Los ojos azules de Diego eran como hielo. «Señor Fontán», dijo Diego, su voz era como un trueno. «Creo que está familiarizado con la señorita Soto». Miró a Carlota. Sus ojos se deslizaron sobre el collar de diamantes. «Una pieza encantadora. Confío en que la dueña original no lo querrá de vuelta». Carlota se puso de un rojo moteado profundo. Su mano voló instintivamente a su garganta. En esa sola frase, Diego Navarro la había tildado de ladrona y una moneda social. El estatus cuidadosamente cultivado de Emilio acababa de ser incinerado. Antes de que Emilio pudiera balbucear una respuesta, el anfitrión de la gala, un famoso presentador de noticias, se acercó al micrófono principal en el escenario. «Damas y caballeros, si pudiera tener su atención, es hora de nuestro evento principal, la subasta estelar». Una ola de alivio recorrió a Emilio. Una oferta en el artículo principal, los derechos de nombrar una nueva ala pediátrica en el hospital de la ciudad, una llamativa donación de 7 cifras. Lo pondría de nuevo en el centro de atención. Mostraría su poder y borraría esta humillación. La puja comenzó. Rápidamente superó los 500,000, luego 1,000,000. Finalmente, se redujo a 2 postores. 1,500,000, gritó Emilio, su voz tensa y desesperada por reclamar su territorio. Su rival dudó,
Luego sacudió la cabeza, concediendo. Un murmullo de aplausos estalló. Emilio sintió que una astilla de su valentía regresaba. Miró a Ricardo Blanco, esperando ver un destello de respeto restaurado. Blanco estaba mirando, pero su rostro era ilegible. 1,5 millones. A la 1. A las 2. Llamó el subastador. 5 millones, dijo una voz tranquila desde el centro de la sala. Un jadeo colectivo recorrió el salón de baile. Todas las cabezas se volvieron hacia Diego Navarro. Ni siquiera había levantado la mano. Simplemente había hablado. El subastador estaba nervioso. Yo. 5 millones de dólares del señor Diego Navarro. Emilio sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No podía competir con eso. Estaba acabado. Pero Diego no había terminado. Levantó una mano pidiendo silencio y anunció, su voz resonando con autoridad. La Fundación Navarro, por supuesto, financiará la nueva ala pediátrica. Pero mi oferta de 5 millones de euros es la financiación inicial para lanzar una nueva y vital empresa. Estoy orgulloso de asociarme con una iniciativa que encarna el espíritu de la gala de esta noche. Invertir en un futuro mejor para nuestros niños. Se volvió y le sonrió a Brianna, una sonrisa de orgullo genuino. Damas y caballeros, esta donación lanza oficialmente la iniciativa Soto, bajo el brillante liderazgo de su fundadora, la señorita Brianna Soto. El aplauso que siguió no fue solo por una generosa donación. Fue el sonido del nacimiento de una nueva estrella. Ricardo Blanco estaba aplaudiendo, con una sonrisa lenta y calculadora en su rostro, mientras miraba a Brianna con un nuevo respeto. El senador Michelson la estaba palmeando en el hombro. Los poderosos de la ciudad la rodearon. Y Emilio Fontán era un fantasma, parado al borde del vacío, viendo cómo la vida que había desechado era coronada. Carlota ya había desaparecido de su lado, escabulléndose entre la multitud como el espectro que era. Estaba absoluta y devastadoramente solo. Brianna captó su mirada una última vez. Ella le dio un pequeño y firme asentimiento. Fue un gesto de despedida, un adiós final. Luego se dio la vuelta, regresando a su nueva vida, su mano sostenida firmemente en la de Diego Navarro. Su rostro estaba iluminado por la luz brillante y cegadora de su propio futuro. El verdadero poder. Las consecuencias de la gala estelar no fueron un lento arder, sino una detonación. Para cuando la última copa de champán había sido bebida, la vida social y profesional de Emilio Fontán yacía en ruinas. La historia era simplemente demasiado deliciosa, demasiado perfectamente arquetípica para que el ecosistema de la alta sociedad la ignorara. Salió de la gala solo, un fantasma. Carlota le había enviado un solo mensaje venenoso antes de que él llegara a la aparcacoches. Sus supuestos amigos ahora desviaban la mirada, huyendo de la multitud que se dispersaba cada vez que él se acercaba. La frialdad era absoluta, un permafrost social del que él sabía que no habría un deshielo. Los rascacielos imponentes y brillantemente iluminados que siempre lo habían llenado de un sentido de propiedad y ambición, ahora parecían burlarse de él, sus luces como 1,000,000 de ojos juzgadores. Era un extraño mirando desde afuera, un fantasma que perseguía su propia vida. Entró en el apartamento y se encontró con el profundo y sofocante silencio de una tumba. Cada superficie pulida, cada mueble de diseñador, parecía reflejar su colosal fracaso. Se desplomó en el borde de su cama, la cama que nunca volverían a compartir, y se quedó mirando su teléfono.
La historia se abría camino a través de las redes sociales. La bloguera de sociedad más influyente y temida de la ciudad, Penélope Valdés, publicó su resumen de la gala. El titular era una obra maestra de regodeo. La nueva dama de Navarro, una jugada de poder en la gala para la historia. Un hombre de negocios, Emilio Fontán, se tomó el dicho «Toma a mi esposa, por favor», demasiado literalmente anoche. Comenzaba la columna. Con una socia trágicamente demasiado vestida, la sremirieta Carlota Bellido, aferrada a su brazo, la señora Bellido llevaba un collar de diamantes que, según las fuentes, tenía un parecido asombroso con uno que el señor Fontán había comprado recientemente para su esposa embarazada. Una elección audaz, sin duda. Pero el verdadero drama comenzó cuando las puertas se abrieron para revelar a la misma esposa que había dejado en casa, la majestuosa Briana Soto. Penélope Valdés pasó a describir la entrada de Briana con detalles efusivos, llamando a su vestido una columna de desafío esmeralda, y a su comportamiento la calma serena de una mujer que sabe que ya ha ganado. El señor Fontán, en un intento desesperado por reclamar una astilla de su dignidad, se enredó en una guerra de ofertas por los derechos de nombrar un ala de hospital. Fue un espectáculo patético, como un caniche ladrándole a un león. Y luego el león rugió. Diego Navarro, con 2 palabras y una oferta de 5 millones de euros, no solo ganó la subasta, públicamente reasignó su destino, ungiéndola a ella como la jefa de una nueva iniciativa respaldada por Navarro. Al final de la noche, al señor Fontán solo le quedaba un cheque cancelado y el fantasma de una carrera. Su teléfono sonó, chillón y exigente. Era el asistente de Ricardo Blanco. «El señor Blanco quiere verle en su oficina. Ahora». El tono era ártico, prometiendo una ejecución. La caminata desde el ascensor hasta la oficina de Blanco fue un camino de vergüenza. Las cabezas se agacharon detrás de los monitores de la computadora. Las conversaciones cesaron a su paso. Era un hombre muerto caminando. Cuando entró en la oficina del último piso, la vista de la ciudad de Madrid estaba oscurecida por las persianas bajadas, sumiendo la habitación en un crepúsculo corporativo. Construí mi reputación y la reputación de esta firma sobre 2 principios. Fontán, comenzó Blanco, su voz un gruñido bajo y peligroso. Fuerza y previsión. Espero que mis socios principales encarnen esos mismos principios, los proyecten, los vivan. Finalmente se volteó, y su rostro era una máscara de fría furia. Anoche no mostraste ninguno. Mostraste una debilidad catastrófica al permitir que tu desordenada vida personal explotara en el foro más público imaginable, haciéndote a ti mismo, y por extensión, a esta firma, un hazmerreír. Pero ese no es tu mayor pecado, Fontán, continuó Blanco, su voz bajando aún más. Tu mayor pecado fue una falta de previsión completa, imperdonable y desastrosa. Diego Navarro no hace inversiones, construye imperios, y tú, tonto, le entregaste una reina. Tenías una línea directa e íntima con una mujer que él claramente valora, una mujer de visión, una mujer que ahora es su socia estratégica. Y fuiste demasiado ciego, demasiado arrogante, demasiado estúpido para ver su valor. No solo no reconociste un activo valioso, sino que lo desechaste activamente. Nos hiciste parecer que no podemos reconocer el valor. La terminación fue rápida y sin piedad. Se llevaría sus cosas al mediodía. No había negociación. No había indemnización. Era un pasivo, una extremidad infectada,
que se amputaba antes de que la gangrena pudiera extenderse. Para Brianna, los días siguientes a la gala fueron un torbellino de otra clase. Su teléfono no dejaba de sonar. Arquitectos que admiraba, planificadores de la ciudad, periodistas de publicaciones nacionales e incluso un antiguo profesor. «Siempre supe que lo tenías, Brianna», había dicho, su voz rebosante de orgullo. «Solo necesitabas la base adecuada». Se dio cuenta con una claridad asombrosa de que su valor siempre había estado allí, reconocido por aquellos que sabían qué buscar. Simplemente había estado latente, eclipsado por la cegadora ambición de Emilio. Una semana después de la gala, un mensajero legal llegó al ático mientras Emilio estaba en medio de la humillante tarea de empacar sus trajes, hechos a medida, y sus costosos objetos en cajas de cartón. El mensajero entregó un sobre de papel. Dentro había papeles de divorcio. Diferencias irreconciliables. El lenguaje era frío y eficiente. Brianna no estaba pidiendo el ático ni un acuerdo punitivo. Los papeles describían una ruptura simple y limpia. Estaba recuperando su apellido de soltera, llevando consigo solo sus efectos personales y una pequeña herencia de su abuela. No había cartas de enojo, ni una confrontación dramática final. Solo la fría y limpia documentación de una vida que estaba siendo extirpada quirúrgicamente de la suya. Las estaciones cambiaron. La ciudad pasó de la luz dorada del otoño al frío del invierno. El mundo de Emilio, una vez tan expansivo, se había reducido al tamaño de una celda de prisión. No podía encontrar un trabajo en ninguna firma de buena reputación. La historia de la gala lo había marcado. Vendió el ático con pérdidas para cubrir sus crecientes honorarios legales y se mudó a un complejo de apartamentos estéril y sin alma que olía a desinfectante y a desesperación silenciosa. Mientras tanto, Brianna floreció. Su embarazo progresó y su resplandor interior se hizo más brillante. La iniciativa Soto ya no era solo una idea, era una organización vibrante y en crecimiento. Contrató a un equipo pequeño pero brillante, y su primer proyecto fue transformar un conjunto de vías de tren abandonadas en una vía verde elevada para una comunidad de bajos ingresos. «Diego», dijo suavemente. Su voz se quebró de emoción. «Gracias por todo». Él le sostuvo la mirada, sus ojos azules, llenos de una profunda calidez. «Brianna», respondió su voz, baja y sincera. «Debería darte las gracias. Me recordaste lo que se siente, tener una causa en la que creer». Un silencio cómodo y prometedor se instaló entre ellos. Un silencio lleno no de vacío, sino de una posibilidad tácita. El futuro estaba sin escribir, pero por primera vez en mucho tiempo, Brianna Soto sostenía la pluma, y las páginas eran brillantes, limpias y completamente suyas para llenar. Su hijo pateó con un ritmo fuerte y constante contra su mano, el ritmo insistente y hermoso de una nueva vida. Su nueva vida, a punto de comenzar. El poder de la resiliencia. Al final, esta no fue solo una historia sobre venganza. Fue una historia sobre la recuperación. Brianna Soto no solo se vengó, lo recuperó todo. Reclamó su nombre, su carrera, su fuerza y su futuro, transformando un momento de profunda traición en la base de su éxito. Nuestros momentos más bajos no tienen por qué definirnos. A veces, la demolición de la vida que pensamos que queríamos es el primer paso necesario para construir la que siempre estuvimos destinados a tener. El verdadero poder no se trata de los aplausos que recibes en una sala llena de gente, sino del valor tranquilo
e inquebrantable que construyes dentro de ti. Si tienes la fuerza para cambiar las tornas de la injusticia, demuéstralo dándole a me gusta a este video. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitar un recordatorio de su propia fuerza interior. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de la vida real sobre karma, justicia y empoderamiento. Haz clic en la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un solo momento de inspiración. Gracias por escuchar.